Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya estamos aquí. También estamos transmitiendo. Saluden a la banda. No, hola. Bueno, saluden. Estamos transmitiendo hola, ¿cómo está usted? Estamos transmitiendo esta bonita ceremonia. Sí, ceremonia no. Es la última presentación antes de una gira extensa de una semana y media, si es que dura. Así que no nos pasa nada por la Ciudad de México, tal vez por Tlaxcala, aunque ya nos están como cancelando, en fin, pero la Ciudad de México seguro que este libro se va a presentar. Entonces, antes de lanzarnos, pues dijimos, vamos a hacer aquí una presentación en Casa Bestia, que es un lugar que nos ha recibido muy bien, que hay, bueno, que estamos transmitiendo de hecho en vivo, y hemos transmitido desde aquí en vivo desde diciembre. Y ha sido un lugar, pues inigualable, ¿no? Acá transmitimos horizontal, ¿no, Juan Carlos? ¿Cómo ves Casa Bestia? ¿Cómo ves el lugar? Muy bonito y muy interesante en las actividades que realizan aquí. Muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, muy buenas. Ahí está Bob. Pero bueno, vamos a empezar con este libro. ¿Cómo ves el libro, Juan Carlos? ¿Alguien quiere preguntar algo desde el principio? Sí, no. Ese no es el protocolo. El libro es El Tren de los Días. Estamos presentando este libro en estos momentos, El Tren de los Días. Es el tercer libro... pues que saca la editorial Pandemia Ediciones. Este es el segundo, Los Grandes del Futuro, y este es el tercero, el primero, que es Los Días de Lucha en Ciudad Dorada. Es el verdadero bestseller de Oaxaca. Él fue el que inició todo. Y hemos llegado a este tercer libro, que es El Tren de los Días. ¿Cómo calificarías el libro? Porque bueno, aquí Juan Carlos lo ha leído, ha hecho unas reseñas también, gracias Juan Carlos, y pues por eso le digo que si quería estar esta tarde platicando con nosotros sobre este acontecimiento editorial. Bien, a mí me gustaría abordar el Tren de los Días desde tres aspectos. Uno es, primero, aquella técnica literaria utilizada por Rodrigo Islas para la narración de esta historia. Bueno, Rodrigo, y como ya se ha difundido bastante, inició esta historia hace algunos años, y parte o su origen era la intención de escribir un guión literario. A partir de que empieza o de que se anima a escribir Días de Lucha en Ciudad Dorada, y luego publica Cáncer de Futuro, es que decide retomar esta historia que escribe ya hace cerca de 2 décadas. 19 años. 19 años, y novelarla, ¿no? En algunos aspectos técnicos uno puede observar al menos 2 momentos temporales que transcurren en esta historia, ¿no? Y al principio vemos una especie de elipsis que nos retoma a la historia que transcurre en Tlaxcala. Es una historia redonda, es decir, un poco aristotélica en términos desde su inicio hasta su final, con un conflicto que se origina, es decir, un poco la narración tradicional, ¿no? o que nos han enseñado sobre cómo construir una historia, es lo que se puede encontrar. Por eso yo considero que, al menos técnicamente, es una historia redonda, ¿no? El lenguaje es coloquial, pero ese lenguaje, insisto, no lo desmerece, al contrario, creo que hay un gran mérito en el uso común, porque no cae o no termina imponiéndose ciertos costumbrismos o regionalismos en el lenguaje, lo cual es muy importante y lo que hace que cualquiera que la pueda leer puede sentirse identificada o entender de manera inmediata la narración. Por eso la lectura es muy agradable de la novela, ¿no? Los personajes están bien construidos, aunque en la historia no se profundiza la historia pasada de cada uno de ellos, sí da elementos suficientes para entender a cada uno de ellos y sus comportamientos, ¿no? El otro aspecto que ya mencioné también es un poco de la estructura de la historia, ¿no? Que al final empezamos en un momento histórico y luego vamos al pasado y volvemos al presente. Por eso también aquí es una coincidencia cinematográfica, ¿no? en la historia del Tren de los Días. Y finalmente yo quisiera mencionar que
es una gran novela, es una buena novela porque también es un testimonio. Es un testimonio que incluso, que aunque ocurre hace 20 años, es perfectamente comparable con la realidad actual y que tiene que ver con cierta violencia y específicamente con una violencia hacia la mujer, ¿no? El personaje antagónico cumple con todo el estereotipo del hombre machista, ¿no? Del hombre que se impone sobre la mujer y con su imposición de poder, incluso sobre edad, logra sobreponerse sobre la víctima, ¿no? Y por otro lado también vemos a dos personajes jóvenes que ven en la oportunidad y el arrojo de prosperar a través de la violencia o a través de la comisión de un delito. Es decir, ven la oportunidad de salir adelante ante un sistema que finalmente es opresor, ¿no? Opresor de la juventud. Y si lo comparamos a la realidad, es decir, ocurrió hace 20 años, pero es perfectamente visible la realidad de los jóvenes que viven actualmente, ¿no? Por eso es que también, en mi opinión, a la forma tradicional de la historia también funciona como un testimonio, ¿no? La construcción de esta novela. Y yo había escrito, bueno, que además en algunos personajes logran verse ciertos problemas estructurales dentro de la sociedad, ¿no? Desde la misma familia, no una familia disfuncional en el término convencional o la acepción que tenemos de lo que debe ser una familia, sino una familia disfuncional en la forma en que se representa el abandono, por ejemplo, ¿no? Se representa la falta de oportunidades, la incapacidad para subsistir o vivir, ¿no? Y además es importante señalar que la historia está situada en Tlaxcala, ¿no? Un fenómeno económico que despunta a partir de libre comercio, de tratado de libre comercio con el boom de las maquiladoras, ¿no? Y empleos mal pagados, también de requisitos a veces imposibles para conseguir un trabajo, a veces también demasiado rígidos o estrictos para hacerlo. Y es en este contexto donde transcurre la historia hace 20 años, ¿no? Esto quizás un análisis un poco intentando entender la forma en que Rodrigo Hillas trató de ir literariamente construyendo esta historia, ¿no? Aunque no sé si sea su intención de denuncia, no sé si solo era contar una historia, pero la denuncia también existe en este libro, ¿no? La denuncia también existe y también hay un aspecto reivindicativo de los personajes al final de la historia, lo cual es muy interesante y que además le da un giro sorpresivo a la novela. Ahora, desde el ámbito periodístico, por ejemplo, que también se pueden encontrar elementos cronicados al estilo periodístico, aunque es un poco extraño porque en esa época no te dedicabas a periodismo, ¿no? No. Fue recientemente que, bueno, ni tan reciente, hace 8 años. hace 8 años que empezaste 9 años. hay aspectos de crónica en la novela, de crónica periodística. Creo que les va a gustar, les va a interesar. Además es una historia avasallante, es decir, conforme vas leyendo el primer capítulo quieres seguir saber qué es lo que pasa, ¿no? Probablemente en algún momento sí, porque yo me cuestioné, bueno, ¿qué motivó a los actores a hacer de pronto a los personajes a actuar de esta manera, ¿no? Porque la novela no alcanza a explicarlos. Pero también creo que tiene que ver un poco con cierta idiosincrasia, la idiosincrasia de la oportunidad o de la gandalle de los mexicanos para poder salir adelante.
y periodísticamente, les digo, tiene elementos de crónica, tiene elementos de denuncia que son perfectamente equiparables al momento actual, ¿no? Incluso creo que mientras las sociedades avanzan y se vuelven más desarrolladas, la violencia hacia la mujer se acentúa o por lo menos se visibiliza y se identifica con más claridad, ¿no? Eso sería, no sé, a grandes rasgos, mis comentarios acerca de esta novela que además es meritoria porque demuestra un avance literario del primer libro, Días de Lucha, que en realidad es como una recopilación de sus estados de Facebook en los que intentó meter una historia y con Gángsters del Futuro, donde ya los personajes están mucho mejor estructurados, ¿no? Y bueno, sería mis comentarios generales sobre la novela. No sé si ustedes tienen alguna pregunta posterior, pero creo que es altamente recomendable. Insisto, es meritoria no solo porque además sale de la iniciativa propia, es decir, desde la escritura, desde la intención de fundar una editorial, Pandemia Ediciones, ¿no? Que además que surge en un momento de crisis económica, ¿no? Y existencial. Y producto de la pandemia, ¿no? Donde nos obliga a todo un encierro, pero que en menos de 2 años esa ya provocó la creación de 3 libros que además... Casi 3 años. De 3 libros que además se han vendido bastante bien, ¿no? Así es. Pues gracias, Juan Carlos. Pues sí, esto inició, de hecho, este es el primer libro, junio del 2020. Órale, junio del 2020. Llevamos 2 años. Yo pensé que eran 3. Llevamos 2 años. 2 años desde junio del 2020 que sale de Días de Lucha en Ciudad Dorada. Hasta ahorita, pues estamos en 2022, son 2 años, ¿verdad? Exactamente, sí, junio. En junio van a ser 2 años. Junio, a un mes de que cumplamos 2 años de hacer esto. Ya he sacado 3 libros. ¿Por qué? Pues básicamente porque necesito comer, necesito que lo compren. Y también, pues desde un punto de vista, pues también como esto de la autogestión, uno no empieza a visualizarla hasta que un tipo con el cabello gris te dice en la televisión que te quedes en casa, que te quedes en casa. ¿No? Siendo pues que vives en un país en el que básicamente pues no te puedes quedar en casa, ¿no? En el que pues no sé qué porcentaje de esta población vive al día todos los días, más que 50-80%, ¿no? De la población, cuando las desigualdades son tantas, y entonces surge la manera o surge la idea de empezar a vender un libro para poder comer y poder pagar la renta, que es Y en ese sentido han venido los demás, pero no solo, quiero decirlo también, no es que estemos vendiendo tampoco manuales de autoayuda, ¿no? O sea, no estamos, estamos buscando que compren estos libros, pero no son manuales de autoayuda, están lejos de serlo, ¿no? Son libros, son novelas, son historias sobre gente muy complicada, sobre un momento muy complicado de la historia de los personajes, sobre el rompimiento de una época, ¿no? Entre los personajes, rompimiento de épocas, específicamente el Tren de los Días, como lo comentaba Juan Carlos, pues fue algo que surgió en 2003. En 2003 yo escribí pues, lo que hoy es en día este libro que les estamos proponiendo. Y lo escribí porque pues no estaba haciendo nada en mi vida. Yo tenía en ese momento ya 24 años, venía huyendo de mi madre, o sea, de aquí de Oaxaca. Me peleé, me fui según yo iba a ir a vivir a algún lado, así a tener aventuras. Pero no acabé muy lejos, acabé en Apizalco, Tlaxcala, porque ahí vivía mi tío, el menor, y mi abuela. Entonces empecé a vivir con ellos, no hice nada durante mucho tiempo, nada absolutamente. Y en esa nada en la que vivía, en un pueblo, pues una ciudad, que es mi ciudad natal, digamos, es la ciudad donde nació la familia de mi madre, donde es la familia de mi madre, Apizalco, Tlaxcala, pues tampoco pasaba nada, ¿no? Tlaxcala es un lugar, pues ahorita no sé, igual ya está más animado, ¿no? Ahora que a lo mejor voy, igual ya es la capital del mundo, pero en esos momentos, en el 2003, era un lugar muy, y específicamente Apizalco, vamos. Por ejemplo, Tlaxcala, la ciudad de Tlaxcala, son cuatro manzanas. O sea, caminas 4 manzanas y ya es otro lugar, ¿no? Ya no es la capital.
Y Apizaco es un lugar que está a 15 minutos. Y Apizaco es una ciudad en decadencia en ese momento, en el 2003, venía una decadencia prolongada, porque era una ciudad rielera, era una ciudad que se construyó a medio camino entre Veracruz, Ciudad de México y Puebla, ¿no? Que era como el entronque entre los tres. Era una ciudad que de tradición rielera. Mi abuelo, mi bisabuelo, siempre crecí toda mi vida, en mi niñez, escuchando historias sobre él, sobre que fue un maquinista, de hecho hay como referencias a eso en el libro, un maquinista muy reputado en Tlaxcala, en Apizaco, Tlaxcala, como fundador incluso casi de la ciudad, ¿no? Así todas las leyendas urbanas que empiezan. Y que él puso una maquinita, él manejó una máquina que está ahorita en estos momentos en Apizaco, Tlaxcala, que es como una especie de glorieta, es como el monumento de la ciudad. Pero bueno, en el 93 o 94, no, después del 94, 95 me parece, 96, Ernesto Zedillo Ponce de León vende Ferrocarriles Mexicanos, lo privatiza, y en ese momento, pues Apizaco, Tlaxcala se va al demonio. Se va pues no al asunto fantasmal, pero sí a la total vaciado de identidad, pues, ¿no? Esta identidad rielera, pues, se esparce porque ya no hay autobuses de pasajeros, se cierra el tren, se cierra el ferrocarril, y se vuelve una ciudad muy inerte, ¿no? Y sobre ese lugar en el que yo estaba en esos momentos, en ese momento de confusión, no de confusión, sino de miedo total, de miedo a la vida, de miedo a mi madre, de miedo a todo lo que venía, de miedo a la responsabilidad, de miedo a vivir, pues concibo esta historia tratando como de hacer una especie como de adaptación tlaxcalteca apizaquense, porque además Apizaco, o sea, desde el nombre Apizaco, ¿saben lo que quiere decir, no? Bueno, sí. Bueno, es que nadie se ríe cuando se ríe. Es chistoso, o sea, sí tiene ahí una jiribilla poco especial que todo apizaquense nace escuchándola. Entonces sí es como un asunto ahí como pues no sé, pues del psiquiatra, ¿no? De psicólogo, no, ¿cierto? No, para la gente de Apizaco. Porque también estaba como el asunto como trompo de Apizaco. ¿Nunca escuchaste esa expresión? No. Yo después ya me di cuenta que era como una expresión un poco alburera, alburera, así como diabólica. Tintán la decía en sus películas. Ya después dije, cabrón, Tintán. La cosa es que Apizaco era, no sé si lo sigue haciendo, pero era un lugar muy aburrido, era un lugar muy brumoso a veces, ¿no? Es un lugar muy frío, de repente hay niebla que aparece de quién sabe dónde, y la cosa se pone más melancólica todavía. Y también Tlaxcala, pues es un lugar muy violento, como todos lo sabemos. Un lugar muy pequeño, pero es un lugar muy violento porque, como bien sabemos, a unos 45, yo nunca fui, pero como bien sabemos, en Tlaxcala, y específicamente a 45 minutos de Apizaco, existe Tenancingo, que es la capital mundial de los lenones, ¿no? Es considerada la capital mundial de los lenones este pueblo, donde todos se dedican desde morros a tráfico de mujeres. Y Tlaxcala también es eso, ¿no? Tlaxcala es un lugar pequeño, de una cuestión, ¿cómo decirlo? Como subterránea, de un dolor como subterráneo, de una podredumbre como subterránea. Me acuerdo mucho que en la ciudad de Tlaxcala había un río, hay un río. Y cuando yo vivía ahí, o cuando llegaba a ir a Tlaxcala, a la ciudad, a la capital, que son cuatro manzanas, decía, era un río que ya de aguas negras, olía espantoso, y había un letrero que decía, cuídalo, este río es nuestro patrimonio, ¿no? Y para esa imagen era la sola representación como del momento. Eso no aparece en el libro porque lo voy a incluir en otro libro, pero cosas como esas. Pero entonces, el libro fue creado con la intención, pues, de hacer como una especie de novela negra, ¿no? De film noir, porque era un guión en un principio, ya era un guión de cine, basado en las películas de los hermanos Coen. No sé si ustedes han visto las películas de los hermanos Coen, Ethan y Joel Coen, ¿no? Este universo coeniano, pues, siempre como de la... pues no sé si de la tranza, pero sí como siempre hay un asunto ahí como de extorsión. Alguien es extorsionado en las películas de los Coen, o algún gángster está en peligro, algún tipo con poder y ojete está en peligro, entonces alguien lo pone ahí como nervioso, y entonces este tipo reacciona. Entonces pensé como un asunto así, ¿no? Como este tipo de tramas a lo Fargo, ¿no? De hecho era Fargo es como mucha la inspiración de este libro, ¿no? ¿Ustedes han visto la película de Fargo? Bueno, Fargo es un peliculón, es una película sobre gente, digamos, gris, ¿no? Pero que hace cosas terribles, y eso me parecía hermoso narrativamente hablando. Entonces, pues empecé a desarrollar El tren de los días,
basándome, todo empezó, recuerdo, por una anécdota, yo lo acabo de recordar hace unos días, realmente todo empezó cuando escuché una anécdota de un chico de Apizaco que había ido a un hotel con su novia y que la había ahorcado, la había asesinado. Entonces, y el chico había huido a los Estados Unidos, nunca fue atrapado. Entonces, a partir de esa anécdota que me cuenta mi abuela, ¿no? Empiezo como a pensar qué onda, y entonces viene la historia, ¿no? Viene la historia, pues, de la violencia de género ocupando, en el 2003, ocupando como el rol central del libro, ¿no? Todavía no teníamos, incluso, yo creo que en el 2003 todavía no conocíamos el término feminicidio, ¿no? No, es reciente. Reciente, pero ni siquiera lo se mencionaba, o sea, no se tenía considerado en la mente, ¿no? Pero pues ya vivíamos en una época feminicida, por supuesto, ¿no? Desde la ciudad Juárez, donde empieza toda esta crisis y este asesinato y desaparición de mujeres en el país masivamente, donde se puede considerar que empieza el asunto. Entonces, como uniendo todos estos elementos y poniéndome a mí, o no a mí, sino a un personaje como yo, ¿no? Un cuate me decía hace poco, fue una cosa muy curiosa porque yo estaba en mi cuarto donde vivo, ¿no? Y así, pues, apagando moscas, y de repente me habla un cuate y me manda un mensaje. Me dice, güey, ¿dónde estás? Le digo, no, pues en mi cuarto, ¿no? Ya me había ido a dejar unas veces. Y me dijo, no, pues te caigo, güey, ¿no? Estoy en mi casa. Y el cuate vivo hasta Santa Rosa, más para allá, ¿no? Y ya se fue a mi casa, ¿sabes dónde vivo? Llegó medio Pericles, ¿no? Medio pedernal. Y me invitó a comer una hamburguesa. Me dijo, te compro el libro, güey, ¿no? Y ya me lo compró, fuimos a comer la hamburguesa. Y entonces ya cuando estábamos comiendo la hamburguesa me dice, no, pues me agrada mucho que escribas, ¿no? Celebro que escribas, o sea, sigue así, síguelo haciendo, o sea, eso es como lo que, ¿no? Y ya me contaron los libros, le digo, no, pues, ¿qué te ha parecido? No, la verdad es que los he leído poco, le digo, pero bueno, lo que has leído, no, la verdad es que no me gusta, ¿no? Le digo, bueno, entonces, ¿por qué me estás comprando este libro, no? Me dice, no, pues para apoyarte, porque lo principal es que escribas. Y le digo, bueno, güey, pero pues, ¿qué te disgusta de mi literatura? ¿No? La clásica pregunta, dime, por favor. Entonces el güey me dice, no, la verdad es que, mira, yo te veo mucho en lo que escribes, te veo mucho, y entonces tú como sujeto de ficción o objeto de ficción, no me interesas en lo absoluto. Le dije, puta madre, lo bueno es que no tenía un mezcal, si no me lo hubiera echado. Entonces, pues ya le dije, no, pues ya sí, ya me la cantó, ¿no? Por lo menos me compró el libro. De hecho, porque además no le vendí el libro, sino el DOMI, o sea, como el primer ejemplar que sacamos para ver las pruebas, y que es un que tiene errores de contenido, ¿no? De cosas que se borraron, que se quedaron. Incluso también se lo puse, ¿no? Algo así como me la pellizcas, le puse en la dedicatoria, ¿no? Te estoy vendiendo una copia. Pero ¿por qué digo esto? Ah, bueno, porque también esto puede suceder, ¿no? Como que cuando yo digo, no, pues es que en esta trama yo como que me puse ahí un poco, porque yo soy el personaje, o me inspiré en mí para el personaje protagónico, que es un tipo de 22 años, desempleado, que vive con su abuela, que básicamente era yo en ese momento, y que pues que tiene que saber qué hacer con su vida, que no lo sabe, y que además, y que en ese no saber se organiza espontáneamente pues una trama de extorsión, ¿no? Que al final, bueno, ustedes verán cómo termina. Entonces, bueno, toda esta trama de extorsión es completamente ficción. Entonces yo como me ficcionalicé, y bueno, y entonces este cuate me dijo esto de que como objeto de ficción le valgo madre. Y dije, bueno, pues ni pedo. Pero yo creo que más allá de eso, es una historia que aspira a hablar sobre esto, ¿no? Me acuerdo que una de las escenas principales o de arranque del personaje es una escena que me pasó, que es literal lo que pasó. Fui a una entrevista a la Coca-Cola, porque yo estaba desempleado y no encontraba trabajo, bueno, en Tlaxcala nada, o sea, vamos, ni en McDonald's, ¿no? O sea, vamos, o sea, sí estaba cabrón. Y además tampoco yo buscaba mucho, pues, ¿no? Ya había acabado la universidad, pero pues no tenía el título, entonces tenía que ver qué pedo. Y entonces fui a la Coca-Cola, y porque había una solicitud, sacaron un anuncio, solicitaban gente, y fui y les dije, no, pues sí, la chingada. Y me dijeron, no, pues ¿qué programas de computación sabes manejar, ¿no? Me dijeron, no, el Excel, no sé qué, ¿no? Le digo, no, pues el Word y nada más, el Word, ¿no? Y me dicen, no, pues ¿y entonces qué? ¿Pero qué? Entonces, ¿para qué estás solicitando este puesto de operador? No sé qué era, ¿no? Pero yo pensé que era de operador de maquinaria. Le digo, entonces, ¿qué? ¿Pero sabes manejar maquinaria? Dije, no, pues yo pensé que aquí me iban a dar unos cursos.
Y ya, pues en yo pensé lo siguiente, casi que estaba yo en la puerta, ¿no? O sea, ya, no, pensé muy mal. Y yo tampoco quería trabajar en la Coca-Cola, pero era la única opción en ese momento al que uno podía acudir, pues, ¿no? Y entonces a partir de este sentimiento como de, pues, digamos, de estar en el lugar que no quieres estar, pero que tienes que estar porque ya no hay de otra, es como inicia la ficción del Tren de los Días, ¿no? Y entendiendo la figura del tren como una figura, pues ya en este caso, específicamente en el país, bueno, que ahora este gobierno de Obrador lo quiere resucitar y todo el pedo, pero bueno, como una figura que desaparecida, ¿no? Como una figura, pues presa de la corrupción, ¿no? Presa de esta venta que nunca quedó claro que bien cómo fue, o por qué, o para qué, o si realmente estaba quebrado el sistema de ferrocarriles mexicanos, no se sabe quién que se quedó con el varo, como siempre, y que le dio en la madre a millones de familias que se dedicaban al ferrocarril que veían ahí, que pertenecían al sindicato, vamos. Y entonces a partir también como de este elemento de pérdida, de una pérdida inexorable, es como también se establece, yo creo que la atmósfera del Tren de los Días, ¿no? Los personajes del Tren de los Días son personajes que en 11 días de su vida se ven absortos en hechos violentos, pero también en hechos como muy, digamos, tristes o fríos o grises, ¿no? O sea, como están como en una nebulosa, pues, ¿no? Que de repente es lo que es la niebla en Apizaco, Tlaxcala, ¿no? Una nebulosa en la que no ves nada y solo estás ahí, ¿no? Entonces, pues esos son los personajes. Yo quisiera leerles un extracto del libro, del que estoy muy orgulloso. Creo que es lo mejor que he escrito en mi vida. Pero es una discusión, es una plática, ¿no? Que surge de un acto sexual. Dice, Daniel sabe de qué película habla Marcela, y sí, ha pensado más de una vez en el común... No, eso no es. A ver, perdón. Dice, Daniel eyacula sin quererlo en un portarretrato que está sobre el buró de la cama y guarda en su interior al difunto padre de Marcela. El semen de Daniel en la cara, con vidrio del autor de sus días, enoja bastante a la chica. ¡Te pasas de verga! Daniel siente pena por el detalle. Marcela lo manda inmediatamente a la cocina por unos trapos para limpiar esa marranada. Apurado, el chavo sale con rumbo a la cocina y se encuentra con Enerina Sausa mirándole su pene cada vez más flácido. Ella está en la puerta del departamento que acaba de cerrar por dentro. ¿Cuántos años tienes? Es lo primero que acierta a preguntar la madre de familia. Tiene 17, sale a decir Marcela, cubierta con tan solo una sábana. Tú primero vístete, pendeja. Ni madres, él tiene 17 y ya se va. Marcela toma a Daniel de una mano, lo mete a su cuarto, y luego confronta a su madre, quien a esas alturas ya está hablando de llamar a la policía. Ni de pedo, ese infeliz tiene 17. Voy a echar una llamada para que se lo lleven a la cárcel a que lo violen por violador. Marcela sabe cómo sacar a su madre de balance. ¿Estás peda? ¿Qué? Claro que no, solo me tomé 2 whiskies. ¿Y por qué regresaste tan temprano? Cuando vas a esa fiesta de la oficina no regresas sino hasta el día siguiente. Eso no es cierto, mocosa. Y ya deja de tratarme como si yo fuera la hija y tú la madre. A ese pendejo lo entambo porque lo entambo. Marcela escucha un ruido, abre la puerta y con gesto de que no le gusta lo que está viendo se da cuenta que la ventana del cuarto se encuentra abierta. Daniel Chamaco se ha deslizado y vestido en pasito tuntún por la duela de 20 centímetros de largo que conduce a los barrotes del punto donde se unen los 3 departamentos del tercer piso donde vive Marcela con su madre. Sin aquilatar que acaba de debutar en calidad de equilibrista, casi en shock, Daniel salta como puede de la barra del balcón pasillo y desciende por las escaleras como si lo estuvieran persiguiendo. La rola de Radio Fórmula se ha dejado de escuchar desde hace un minuto. Lo que ahora resaltan son los gritos de una madre y una hija que en su sonoridad externa no resultan entendibles. Razón de más para que el intruso apure su carrera con rumbo a la planta baja. 2 minutos después, Daniel camina ya con más tranquilidad, aunque con la misma angustia, por el camino de terracería y cuya perspectiva se miran los 3 edificios de viviendas de interés social y la carretera llena de autos, trailers y camiones que la circundan. Acaba de perder la tan ansiada virginidad y no se siente tan contento. Atrás de él viene corriendo, ya totalmente vestida, una Marcela con velocidad de prueba mundial. Daniel nota esto último y empieza a correr también para no ser alcanzado. Con dificultades para respirar, ella termina por fastidiarse de tanta estupidez. ¡Ya, cabrón, no la chingues! Daniel hace alto total. Mira por arriba y a los lados de su nueva amiga, buscando que nadie la siga. Dejé a mi madre encerrada en el baño, no va a venir por ti. Chamaco se siente genuinamente rebasado por todo. Angustiado hasta el cogote, le resume la situación a Marcela con una sola pregunta. ¿Qué quieres de mí?
Y bueno, es un extracto de los personajes, ¿no? De estos personajes que se encuentran. ¿Y por qué me gusta tanto este extracto? Porque hay una discusión ahí cotorrona entre una madre y su hija, ¿no? Y creo que es como muy real, ¿no? Es como muy, pues muy fiel a lo que una madre y su hija se gritarían y se le echarían en cara, ¿no? Entonces, que cuando se logran esas cosas, o cuando yo siento que logro esas cosas como escritor, este tipo de, digamos, veracidad en las cosas que se cuentan, que se proponen, pues, pues creo que es bueno, ¿no? Pero bueno, en fin, ustedes tienen alguna pregunta. De hecho, aquí está el señor Renato Galicia Miguel, que es la persona que, bueno, que le dio el último vistazo a este libro antes de salir. Ahora sí que la edición y la corrección de estilo, como le gusta llamarlo Renato. Y pues que quisiera que nos diera pues opinión sobre el libro y en general sobre todo este desmadre que estamos haciendo y sobre esto de venderlo y si él dice, bueno. Porque además la última vez que le pedimos opinión, no mames, nos fue como en feria, entonces estamos arriesgando mucho, ¿eh? Pero bueno, va. Acabo de leer este libro de Guillermo Arriaga, se llama Retorno 201. Todavía no lo acabo, porque además encontré la versión pirata en Google, cosa que está muy chido, ¿no? Anagramas en una edición de 2007, está bastante mala la corrección, no sé por qué, pero de ese libro, el Retorno 201. Y bueno, me interesa a mí porque yo fui a una secu ahí que está muy cercana a esa colonia en la Ciudad de México, ¿no? Y conozco ese ambiente, es muy. Pues en mis tiempos, los 70s, era muy violento el desmadre ahí, realmente, el tiro de Azolapa y eso. Todas estas cuestiones que se saben de esos tiempos del barrio Bravo, suceden y me interesa porque Guillermo Arriaga pues, ha hablado de esos temas y yo lo relaciono con mi adolescencia. Y leí, y lo que me doy cuenta es que casi toda la gente está escribiendo novelas breves, ¿no? Relativamente breves, o cuentos, libros breves, aunque hay incluso excepciones, el mismo Salvaje de Guillermo Arriaga es como de 700 páginas. Pero Otrino Maldonado, su nuevo libro que son 3 tomos. Que todos están escribiendo de 125 páginas, ese es el libro. Veo a Viviana Camacho igual de 150. Veo al mismo chavo, ¿cómo se llama? J.M. Servino, igual. ¿Chavo? Órale. 200 páginas. Ese chavo, chaval. Y veo una narrativa muy similar, ¿no? Y unas descripciones de la vida cotidiana muy chidas, que a mí me laten. Y eso no lo estaba viendo en Oaxaca hasta que se lo empezó a hacer Rodrigo y también Enrique Arnaud, que lo leí recientemente, y también Centraleros. Y esa narrativa se me hace muy chingona, sin exquisiteces. Antonio Pacheco Zárate. A veces hasta cuando utilizan el lenguaje coloquial aquí en Oaxaca, como que está permeado de una erudición que espanta, ¿no? Dices, ¿qué onda? O sea, no se trata de eso, o de una sapiencia que suena a adorno y a presunción. Entonces, y con estos libros que estoy viendo esa narrativa que estoy viendo en general en todo el país, ¿no? Todas las proporciones guardadas y también las palancas y los premios guardados, ¿no? Porque sabemos que el premio pues, es muy engañoso, los apoyos, las promociones. Ahora también ya lo sabemos que las promociones, los premios, los apoyos que dan las grandes editoriales cuentan mucho, ¿no? A la hora de lanzar, de proyectar a un escritor. A mí me da mucho gusto porque yo en las más o menos 2 décadas que llevo de conocer el ambiente oaxaqueño de este siglo, soy oaxaqueño, o sea, viví mi niñez aquí, pero ese Oaxaca ya no existe. En estos 2 décadas que he visto, yo he visto siempre que me preguntaba por qué no dejan emerger a los escritores oaxaqueños, a las escritoras, ¿por qué no las dejan? ¿Por qué se mantiene esta como especie de nata y no dejan que allá abajo se están ahogando y se ahogan, ¿no? ¿Cuántos escritores no vemos llevamos 30 años esperando su obra? Ulises Torrentea y no sé, algunos otros por ahí. Yo veo que hay escritoras que después de 15 años van a publicar su primer libro. O sea, es sorprendente, ¿no? Y viene una serie de chavos, Rodrigo, Chavorruco, no sé Chavorruco. Por favor. Y el mismo, chavo de Tequila,
¿cómo se llama? Antonio Pacheco Zárate. Ya tiene sus 40 y tantos. Y vienen bolas, pues nos presentan no un libro, sino 2, 3 y están preparando el siguiente, ¿no? Enrique Arnaud Blum igual lleva 2 libros y ya está preparando el siguiente. Y eso a mí me da mucho gusto, y Rodrigo además pues, tiene una serie de características añadidas. Además de sus 3 libros, anda de músico, anda de periodista, anda de reportero, anda de promotor de su mismo libro, y ese tipo de figuras pues se me hacen unos personajes muy interesantes para la cultura y para acabar por fin con esta cultura institucional y esta mafia cultural que la hay en México desde hace muchas décadas y ya hasta aquí le paramos. ¿Vale? No, seguimos. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué onda, Laura? ¿Alguna cosa que decir? Laura Mancebo, ¿alguna opinión? Pues gracias, Rodrigo, por la invitación, y creo que has estado, desde que yo te conozco, muy fiel a tu estilo, y pues un reconocimiento de verdad a tu trayectoria como periodista, pero sobre todo un reconocimiento a este gran esfuerzo que estás haciendo por trascender y por hacerte un hombre pues dentro de este tipo de literatura. Bueno, pues no, pues muchas gracias, Laura, muchas gracias, qué bonito que digan esas cosas. Pues no sé, ¿alguien más? ¿Sabes qué, Enrique? ¿Ya que nos vas? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, te entró un ataque acá. Checando que todo estuviera bien. Damos de las camelias. No, pues primero, sí se me hace algo muy cañón que en un periodo de 2 años haya sacado 3 libros. Sobre todo con lo que cuentas, ¿no? Que hay una producción tan pobre de los... Es que no quiero decir los escritores escogidos, ¿no? Pero aquí en Oaxaca pues hay escritores escogidos que son los que tienen estos apoyos, estas salidas a editoriales, a ferias, y unos pues que se escogen solos, ¿no? A ti ahora sí que la pandemia y la falta de a lo mejor el trabajo cotidiano que realizabas, porque eso es una cosa, después de 2020 la normalidad de 2019 para atrás ya no va a existir otra vez. O sea, ya esa normalidad que espera mucha gente que vuelva, pues que esperen sentados, porque ya no va a ser. Y creo que te supiste, con esta necesidad, montar muy bien en ese tren, ¿no? Aprovechando el libro. Y a mí sí se me hace pues muy prolífico 3 libros en 2 años. Esa es una. Y otra, que los estés produciendo y distribuyendo tú de manera independiente. A veces suena mucho a presunción, es decir, somos una editorial independiente y entras en este blog, ¿no? Y que bueno, entiendo, también hay que tragar pues del blog, del mame, Oaxaca vende, ¿no? Pero en ese sentido, pues desde que te conozco ahorita, pues sigues igual, ¿no? O sea, en el buen sentido, En el mame. En el buen sentido. Sigo en el tren. Sin el mame, sí, en el mismo tren. En el sentido chido, pues, ¿no? De no perder, de no decir, pues ya, ahora soy el escritor gonzo, cabrón, ¿no? Vean cómo es mi estilo, sino está ahí. Todavía no lo veo, ¿no? Pero como te oigo hablar, como oigo Horizontal, como leí Los Gángsters del Futuro, sí puedo ver un lenguaje que no nada más es coloquial y me resulta sencillo, que ahí debe estar lo cañón, que técnicamente esté bien escrito y que coloquialmente suene normal, ¿no? Ahí está complicado, pues, ¿no? Que no se vea, escogí esta grosería porque suena bonita, ¿no? Pues así habla el vato, así habla la chava. Me pasaba algo muy similar leyendo lo tuyo, leyendo a Javier Velasco, por ejemplo, ¿no? Al Diablo Guardián, Luna, ¿no? ¿Cómo se llama? Luna llena en las rocas, creo, el otro libro de Javier Velasco, que es de los pocos libros que ha hecho que literalmente no pueda contener la risa y la gente se voltea a ver así de ¿no? Con tu libro me pasaba eso, ¿no? Con el de Los Gángsters del Futuro, un poco por saber y conocer las locaciones y a cierta banda. Me veía más, ¿no? Aquí, pues bueno, será otro caso, pero sí creo que puedo encontrar como constante el lenguaje cinematográfico, como dices, la tendencia a lo que son los Coen, ¿no? Esta cuestión donde todo está mal y está a punto de irse al peor, ¿no? O sea, si pensabas que tu vida era mala, aguanta 2 capítulos más y vas a saber lo que es la candela, ¿no? Que se me hace mucho de sus películas y mucho esta cuestión
que creo que nos influenció mucho a personas de nuestra edad, que es el cine de Tarantino, la neta, que puede ser hasta choteado en ciertos lados, porque pues hizo comercial o independiente el Quentin Tarantino, pero sí sigue siendo un muy buen llevador de diálogos, un muy buen llevador de pasos en el tiempo, y creo que eso que tomas, creo que yo como influencia, también un poco las películas de Guy Ritchie, ¿no? Porque pues sí tengo las referencias musicales, o sea, sí al leer tu libro sí puedo ver otros libros, sí puedo decir, cámara, si esto lo agarramos y tomamos un boom y una cámara, sé cómo tiene que ser la escena, sé que esta tiene que ser rápida, sé que aquí es una escena en donde hay tensión nada más por el diálogo, y eso hace que sea muy entretenido leer, pues sí, estas novelas cortas, que entiendo que también el lector es difícil agarrarlo con un libro grueso ahorita, pues no, si nos estamos acostumbrando a leer tweets de 120 y tantos caracteres, con un comentario de Facebook querer decir esto digo y con esto termino y no me refuten más, es complicado que el público pues lea más de 200 o 150 páginas, ¿no? Porque, vaya, ahí estaría más meternos en una cuestión de comportamiento del lector ahora, ¿no? Pero a mí se me hacen muy accesibles, que así cortitos te los puedas leer luego y tengas también un disfrute en la lectura, ¿no? Que le quitemos esta... No que no la tengan, pues, ¿no? O sea, sí me queda claro que la persona que lee y que lee de todo es una persona que se cultiva, y me atrevo a decir que va a ser mejor persona que otras intelectualmente hablando y en su comportamiento porque tiene más apertura, etcétera, ¿no? Pero quitando eso de lo sublime de la lectura, también tiene que ser divertido. Y pues leer tus libros es divertido, es cotorro, ¿no? Más allá de la cuestión de la crítica social, del comentario, de decirte, mira, esto está pasando y no nos damos cuenta, y todos los días si eres mujer te sales a echar un volado a ver si regresas o no, cabrón, ¿no? Eso, no nos damos cuenta de eso, pero que también pueda ir con la ficción y lo puedas entender de una manera que no sea adoctrinante, se me hace pues muy fregón, así que pues enhorabuena, ¿no? Pero en el cuarto. Entonces, cuarto, ¿eh? Ya vamos por el cuarto. Por el cuarto. ¿Está alguien más? ¿Usted, señora, usted no quiere decir algo? Sí, claro. Yo creo que ese tiempo de pandemia pues tenía que sacar algo positivo. Y creo que no solamente tú, varios chavos rucos, como se dicen ustedes mismos, pues se han puesto a escribir y se han basado más que nada en sus propias experiencias de vida. Y han sacado así novelas cortas que también pues son más accesibles tanto en precio como en tiempo de lectura, porque ya ahora sí que los libros, los clásicos de los grandes escritores, pues la verdad ya no es tan fácil adquirirlos. Y pues te felicito y que sigas adelante escribiendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere contar algo? Tania, ¿algún comentario? No, pues antes que nada agradecerte a Rodrigo por la invitación. Y la verdad, a mí te me haces una persona auténtica, ¿no? O sea, que lo que escribes es tuyo, pues no es como otras personas que empiezan a acaparar o ver cómo hablan y todo eso y lo plasman, ¿no? Eso para mí, la verdad, yo ya leí tus otros 2 libros y la verdad sí te da como que la inspiración de que vayas a ver a qué otro va a escribir, ¿no? Porque te atrae, pues, ¿no? No te aburre, te divierte y tiene, la verdad, el vocabulario, pues, es auténtico tuyo, ¿no? O sea, no es de espantarse ni nada, porque hay gente que luego, ay, ¿por qué escribe, no? Entonces... ¿Por qué respira? Así, ¿no? Y pues la verdad, yo no lo he leído, no tendré la oportunidad de verlo. No, pero sí, la verdad, yo te admiro mucho, pues te conozco de años. Mucho tiempo, sí. Muchísimo tiempo, sí, ¿no? Entonces, la verdad te felicito, Rodrigo, por esta iniciativa, porque no muchos tienen la facilidad de escribir, ¿no? A veces uno piensa, no, voy a escribir aunque sea una frase, ya no le encuentras ni el principio ni el final, ¿no? Y pues tú tienes ese don, ¿no? Y esa facilidad, y la verdad, echarse 2, 3 libros en 2 años es una admiración, y son novelas cortas que sí
que aguantan, fue la aguantan. facilidad de ver, ¿no? Pues esperamos el cuarto, ¿no? No sé cuál es la sorpresa para el cuarto. Pues a ver, esperamos, ¿no? Estamos escribiendo algo que se llama Costa, donde el villano es alguien que se parece a José Murat. Y no vamos a hacer, no sé si lo saquemos o no, porque qué tal si... Y la verdad, Se pone fea la este cosa. libro se ve muy interesante porque ahorita con el tema que estamos viviendo de la violencia de la mujer, pues ahí, ¿no? Ahí se plasma, ¿no? Una parte de cómo es, ¿no? En qué estado, o sea, cómo en ese estado se está viviendo, ¿no? Sí, porque además este libro, pues como comentaban, si alguien iba a decir algo, es del 2003, surge del 2003, pero pues no ha perdido, o sea, surge de una época en la que no existían redes sociales, ¿no? No existía Facebook, no existía Instagram, nadie se peleaba en Twitter, ¿no? O sea, el mundo no se solucionaba en Twitter ni Nada ¿no? de redes sociales. Nada de redes sociales, sí. Ni nadie se amenazaba en Twitter, ni Twitter era como un asunto ahí para si vives o mueres. Entonces, parecía que era un mundo mucho más sencillo, pero era un mundo igual de violento que este, igual de injusto y sobre todo, pues, de siniestro, ¿no? Y además, como una onda siniestra, entendiéndolo como una onda de hipocresía, como, ¿no? Lo siniestro surge también mucho, pues, por el doble discurso, por el doble discurso de las autoridades, de las personas, ¿no? De la policía, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa, o sea, creo que la complejidad de la vida y todo lo que está mal con las instituciones y con la gente, y con la familia, y todo, pues sigue estando mal, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido no ha envejecido. ¿Alguien allí atrás, Edgar, o algunas personas que están atrás? No, gracias por la invitación a ti, Enrique, a la Casa Bestia. Pues habrá que leerlo para formarse alguna opinión, criterio. Pues ya estás. No, y la verdad tienes a un buen maestro, ¿eh? Mis respetos para él. Señor Renato Galicia, que fue el editor. Sí, la verdad. ¿Cómo te llamas? Enrique, lo que decía Enrique, me recordó a Pedro Carlos Guillén. No, yo trabajé en la Asociación Cultural del Financiero, él colaboraba con Pedro Carlos Guillén. Y ibas en el metro y no te podías aguantar la risa, pero a veces de una forma exagerada, pues, ¿no? Escribía de manera similar a Iván Bergoitia. Él dice que no lo copiaba, que ni siquiera había leído a Iván Bergoitia nunca. Pero esa facilidad para escribir así con gracia, pues, o sea, hay que aprovecharla y lo ha hecho bien Rodrigo. Además, esto que mencionabas después del lenguaje coloquial de que así habla la gente. Yo tengo familiares que por su edad conviven con adolescentes, pues son adolescentes, y así pude ver el neolenguaje de los chavitos oaxaqueños, no el que vemos en las presentaciones del libro o en las exposiciones o en las conferencias, sino el de la calle, ¿no? De todas las clases sociales yo me di cuenta que estaban diciendo mija, ¿no? Mijo, mijo y mija, dicen, ¿no? Y dicen viejo también. Y eso nada más lo dicen ellos y de todas clases sociales. Eso me ha llamado la atención, pues los he visto desde los de barrio del Rosario o gente aquí de Barito, dicen lo mismo, ¿no? Mija, mijo, y hasta que lo leí en este libro el segundo, ¿cómo se llama? Los Gangsters del futuro. Hasta que lo leí dije, ay, güey, por fin alguien está rescatando este lenguaje, pues, ¿no? Que es real, está sucediendo en las calles y es muy oaxaqueño. Eso es muy interesante y yo creo que lo que te comentó debes considerarlo mucho en relación con tu lenguaje, ¿no? Porque eso es lo que llama la atención, pues, ¿no? Eso es lo que yo creo que ustedes están haciendo distinto y que no necesita de un lector que a veces ya parece que lo quieren súper especializado y que sepa alta gramática y no sé qué más, ¿no? Entonces, no, pues queremos hacer un lenguaje coloquial, pero los asuntos que estén ahí planteados con profundidad, como creo que hay profundidad en los temas y eso habla de una comprensión de vida y de ver de una manera cruda, real, lo que sucede ahí en la calle, ¿no? A veces está muy cabrón. Pero fíjate que en la construcción de estos lenguajes es complicado a la hora de la narración. ¿Sí? Es muy complicado tratar de... Por eso te digo que aunque es un lenguaje coloquial, no lo desmerece en absoluto, al contrario, le da mayor mérito. Porque cuando tratas de construir una historia y copiar el lenguaje, puedes caer
en situaciones no creíbles, porque el lenguaje se puede, como estas películas que de repente, de los Diego Luna, por ejemplo, ¿no? Donde ves una película y el 80% del diálogo es güey, ¿no? Y cuando en realidad, aunque el güey sí forma parte de nuestra conversación a veces, no ocupa todo el tiempo, o sea, la conversación usamos unas palabras, ¿no? Y a veces tratar de imitar o de copiar o de plasmar un lenguaje para situar a los personajes en un contexto, en una situación, en una localidad específica, ¿no? O culturalmente muy específica, puede caerse en un fallo, pues, en un error de una narración no creíble, un diálogo no creíble. Por eso creo que están bien colocados los diálogos, por eso sí coincido en ese sentido. En este libro de cuentos de Guillermo Arriaga, el primero se llama Lili, está muy pesado, pero utiliza los términos más comunes que puede utilizar alguien, incluso que el reportero a veces no los utiliza porque los ve muy simples, ¿no? Pero él sí los utiliza y eso me llamó la atención. Y creo que ese es un trabajo que ha estado haciendo bien Rodrigo y que no lo ponderan. Incluso yo percibo que hay una especie de crítica a su lenguaje cuando yo digo, pues eso es lo que está haciendo mejor, ¿no? Y aparte ese manejo del lenguaje, esa estructuración es lo que está haciendo mejor, ¿no? Y aparte con su pureza escritural están deformando. Y además es un poco muy literario que viene de los 70s, ¿no? De romper también con estas vacas sagradas que estaban dentro de las instituciones, ¿no? No solo en la literatura, como lo fue Octavio Paz, o en la pintura, como lo fue en su momento Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, es decir, generaciones que han tratado de romper y escribir de manera distinta, ¿no? Y que parte un poco de los 70s, 80s, ¿no? También ese movimiento literario donde trata de rescatar un poco más el lenguaje del que hablamos cotidianamente. Pues sí, así es, el lenguaje, podrás... Pero fíjate, Rodrigo, que lo más padre tuyo es que, como decía el compañero, de que tú lo estás promocionando, tú le estás dando la propia difusión, pues, ¿no? Sí. Porque si te das cuenta, hay personas que escriben y hacen un show, ¿no? Para darse a conocer, y casi el que escribe no da bien explicación, sino el moderador, ¿no? O sea, pero para mí, perfecto que tú lo publiques, que tú lo difundas, que tú lo des a conocer, porque tú realmente lo escribiste, ¿no? Sí, pues es parte del asunto autogestivo, autogestor. Esto de la venta es curioso. Yo nunca había vendido nada en mi vida antes hace 2 años, antes de hace 2 años, no había vendido nada en mi vida. Y cuando empecé a vender mis propios libros, que fue Días de Lucha el primero, pues empezó a caminar, ¿no? Porque, bueno, mucha gente había leído durante mucho tiempo en el Facebook, poniendo mis mamadas, y mis crónicas, ¿no? Y entonces me dijeron, no, pues cuando compres un libro, pues te lo compramos. Cuando escribes un libro, te lo compramos, te lo compro. Y resultó que sí lo compraron. Entonces, pues fue inesperado. Yo me acuerdo cuando iniciamos con Días de Lucha Ciudad Dorada, pues no sé, bueno, Días de Lucha Ciudad Dorada tiene hasta ahorita 792 copias vendidas, 792 copias con dueño, ¿no? Y pues no lo pensábamos cuando empezamos, pero no lo pensamos, pero sabíamos que no había de otra, ¿no? Entonces, creo que ha sido mucho como un asunto de buscar y de encontrar y de reinventar el pedo también. O sea, no tengo empacho en decirlo, ¿no? O sea, no creo que sea presunción, sino que sí. Hemos reinventado la cuestión para nosotros mismos, que pues lo principal, porque pues no hay de otra, ¿no? O sea, no es que sea como... Yo creo que el mundo editorial en sí, lo platicaba la otra vez, bueno, entrevisté aquí, de hecho aquí en Casa Bestia, a un escritor pues muy como reputado, ¿no? Su nombre es Luis Muñoz Oliveira, ¿no? Bueno, venía un poco en estado etílico, pero estaba muy lúcido en la entrevista.
Y él decía algo así como que la escritura era como un fracaso constante, ¿no? Que el mercado estaba poblado por intereses pues muy comerciales o muy contrarios al escritor, que los escritores sufrían las consecuencias, esas fueron sus palabras, que uno no vive de escribir un libro, que si quieres ganar dinero, pues te dediques a otra cosa, vendas sabón bueno, tampoco no vendas sabón, porque tampoco es que se gane mucho vendiendo sabón. Sí, ¿no? Ya se acabó, de hecho, ¿no? O vendas algo, vendas, no sé, Amway, no te pongas a vender Amway, no te pongas a vender tu libro. Entonces yo creo que estoy en contra de eso. Fue básicamente estar en contra de cosas así, ¿no? O sea, cosas tan dadas. Y tan dadas por un mundo intelectual, literario mexicano que se la pasa en su propio ombligo, pues, ¿no? Se la pasa viendo en su propio ombligo, picando en su propio ombligo, y diciendo que así es la cosa, y diciendo que el poder es el poder, y diciendo que la gente que tiene dinero tiene el dinero, y diciendo que la gente que no lo tiene, no lo tiene, y que la gente que tiene que vivir pobre, tiene que vivir pobre, amolada y drogado o empedada toda su vida, ¿no? Porque así es la vida y porque así es la onda del escritor. Y creo que esos son lugares comunes, ¿no? Ya lugares comunes con los que en estos tiempos de pandemia, ya pues sigue la pandemia, ¿no? Aunque ya menos, aunque pues, la pandemia va a estar ahí porque la pandemia llegó para no irse, como lo comentaba Enrique. Pues en estos tiempos de pandemia menos, porque nos ha mostrado la pandemia pues la fragilidad de las cosas y cómo esa fragilidad somos nosotros, ¿no? Nos ha mostrado nuestra propia fragilidad, que no se ve a ningún lado y que al contrario va a ser aprovechada por la gente que está arriba. Entonces contra eso va también este esfuerzo editorial, contra pues el sistema, sí, es contra el sistema, somos antisistémicos. Y pues no hay pedo, ¿no? ¿Qué? No pedo. Además, ya fue Centraleros a presentar el libro, lo están sacando de aquí. También ahora vas a Tlaxcala. Voy a Tlaxcala, ojalá se arme lo de Tlaxcala, porque no está contestando, pero sí ya se armaron 3 fechas en la Ciudad de México para presentarlo. Vamos a inaugurar en un despacho de arquitectos en un 6º piso. Que bueno, pues hay que empezar por algo, ¿no? Entonces, es ahí donde se dio la oportunidad de este sábado al otro, y vamos a estar ahí, y pues sí, la cosa es como, o sea, eso de salir a presentarlo a la Ciudad de México, a Tlaxcala, que es el lugar de origen del libro, pues no es otra cosa más que obligación, o sea, ya no es que haya otra opción, pues, ¿no? O sea, yo no me puedo quedar aquí a fastidiar a mi público meta y ya de que cuando me digan, ya cabrón, ya te digo que ya chingada madre, ya te compré 3, culero. Entonces no puedo hacer eso. Entonces tengo que expandir el asunto y haciendo las cosas que he hecho hasta ahora, ¿no? O sea, no, vamos, el sistema aquí de las bibliotecas, de las librerías, pues no lo buscamos. No buscamos estar en una librería, la verdad. En algunas estaremos, tal vez dejemos ahí algunos libros, 2, 3, y no los vamos a dejar porque simplemente no es redituable, o sea, no es redituable. ¿Para qué vergas dejas tus libros en una librería cuando no se van a vender, cuando la gente va a comprar, no sé, los de, siempre digo Stephen King, que no me sé el nombre de otro autor, bestseller, ¿no? O de, ¿cómo se llama esta mexicana, Mariana, ¿no? La de temporada de huracanes, ¿no? ¿Cómo se llama? La de temporada de huracanes. Ahí sale el nombre, Mariana algo. Bueno. Está buena esa novela. Sí, ¿no? Está como de sí. Bueno, o ella, ¿no? O los autores oaxaqueños de Almadía, ¿no? O sea, tal vez la gente vaya a comprar eso. Entonces, ante eso, pues nosotros, ¿qué podemos hacer en una librería? ¿Qué podemos hacer en una librería ahí cuando nos ponen hasta el último rincón del cajero mesa o del librero mesa que tienen ahí en esta nueva sucursal que abrieron, ¿no? En la proveedora escolar, en el andador turístico, cuando meses antes o un año antes, ¿no? Habían pedido dinero al Badía porque estaban en quiebra y querían dinero y sálvenos, por favor, somos los independientes, ¿no? Y queremos 2 millones de pesos, y unos meses después inauguran su nueva sucursal en el lugar más caro, tal vez, de la ciudad, ¿no? Y ahora, pues, Almadía está mudándose a España, ¿no? Están yendo a España, ya están ahí con sus tiliches, suben sus fotos en Instagram. Si te vuelves bestseller, no vayas a dejar la verdad. Sí, no, pero espérate, a lo que voy. Capaz que nos iba a vender a 400. No. ¿Cómo le llaman en pizza? No, porque se presenta en Yago. Sí, no, porque yo creo que ese es el pedo. O sea, gente como Almadía no son independientes.
Y se manejan con ese discurso todo el maldito tiempo. Piden dinero con ese discurso, ¿no? Los poderosos, la gente que tiene el poder, se llama independiente. Se llama que está a punto de desaparecer. No solo no desaparece, sino se vuelven más ricos y se van a España. Entonces dices, no, güey, aquí no hacen este juego, no me parece ni justo, ni honesto, ni nada, pues, ¿no? Ustedes son unos culeros y como tales no podemos estar en sus planes, ¿no? Porque ustedes no están en los nuestros. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión. Pero ahí está también el mérito, no están rompiendo con esta cadena de distribución que tenían, que parecía que era imposible poder romper eso. Claro que es también la realidad de las redes sociales, de internet, una nueva realidad. Pues también de ahí se acabó todo eso, ¿no? Sí, yo creo que hay que aprovechar los nuevos formatos, hay que aprovechar las redes sociales, hay que realmente aprovechar las cosas, hay que aprovechar pues, el talento que tiene uno, el talento que no se tiene. Imbuir a la gente en esto. Yo creo que ha sido mucho lo que hemos logrado y la verdad lo agradezco, ha sido pues de la gente que se ha involucrado y que se ha ha habido como una especie como de, ¿cuál es la palabra? Como de pues sí, de camaradería o de, ¿no? Hay un término, pues, ¿no? Camaradería con el libro, con este esfuerzo, ¿no? Y yo eso lo valoro bastante y además creo que también está bien, pues, o sea, ¿qué camaradería vas a tener con Almadía? ¿Qué camaradería vas a tener con gente que, pues, a la que no le importa es un carajo? O sea, no, o sea, eso no me parece, vamos, ni ético, pero sobre todo, y lo peor es que en estos tiempos nos los venden como algo normal y que lo tenemos que dar por sentado, ¿no? Así son las cosas, así son la gente con dinero, así es la gente con poder. Pues sí, pero nosotros también tenemos el poder del pueblo. Power for the people, ya estoy debrayando, pero sí, algo así. ¿O tú cómo ves, Juan Carlos? Ya para ir finalizando esto. Es que generalmente es común escuchar, es que estamos en resistencia, y es el momento de dejar la resistencia y dar un paso hacia adelante. Y creo que movimientos como este, pues sí es dejar ese aspecto sumiso de aguantar todo para tratar de romper esos esquemas, ¿no? Exactamente, porque esos esquemas no nos incluyen a nosotros, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Pues alguien más quiera participar en este bonito diálogo, ya saben, acá, todo aquí, ¿no? Allá atrás, hay una de las personas que atrás que no han participado, nada. ¿Qué? Mira, Manuel, ¿tú qué onda? ¿Cómo te va, Manuel? ¡Arriba Tlaxcala! Este muchacho es de donde se desarrolla este libro, Apizaco Tlaxcala. ¿Cómo ves el nombre Apizaco? Sí es un pedo luego el nombre, ¿no? ¿Tú cómo ves? Si te sientes albureado. A mí me alburearon varias veces cuando vi ahí. Yo digo que en Apizaco los periódicos no mienten. No mienten. Yo estuve ahí. Yo puedo dar fe de eso. Intentamos ir a estaba un chavo, 20 años, intentamos ir a una disco, buscábamos una disco, en Tlaxcala estaba cerrado. No, pues sí, la aventaste la misión. En el 88, por decir. Y nos dijeron que salían en Apizaco y nos dijeron el hotel tal. Y llegamos y sí había una especie de disco ahí, estaba solita completamente ahí estuvimos. Después supimos que unas semanas antes habían matado ahí a una persona, ¿no? Por eso pero además no había gran cosa, ¿eh? Creo que en Tlaxcala había unos puestos de tacos que ya después supimos, sí había. De todos modos, Tlaxcala, la vez pasada dije que era como horrible cierta cosa, pero no, como muchos estados es bello, ¿no? Hay varias cuestiones, la feria de Tlaxcala estuvo muy bien, que me tocó. Se pone loca. Sí, ahí me conocí la borrachera con los carritos locos y bueno, muchas. También en Tlaxcala hay mucha gente creativa, ¿no? Yo conocí un tío precisamente de Tlaxcala, que generalmente la mayor parte de su vida vivió en la Ciudad de México también, pero son muy hábiles también para, si no tiene trabajo, no sé si tiene una gente de la Ciudad de México, un chilango, o realmente es alguien de Tlaxcala, pero sabía hacer de todo, sabía hacer piñatas, hacía cuadros. Sí, Tlaxcala. Hacía luego cuando tenía trabajo improvisó en una bicicleta unas cajas para llenarlas de verduras y irse a los ranchos. El centro histórico además es muy bonito, ¿no? Es muy colonial, las casonas son muy... Ahí yo rentaba, tiene... Sí. Dicen que Tlaxcala es el estado de primera. Tú sabes la respuesta. Vete segundo, ya saliste de Tlaxcala. No, pero Una vez estábamos en un municipio X y paramos, ¿no? Y preguntamos dónde hay de comer. Y íbamos en coche y eso, ¿no?
aquí, dice, y estábamos a 2, 3 pasos. Y hay unas mojarrotas tremendas. Hay que conocer los lugares. Hay que conocer. Sí, no estamos animando que si usted quiere ir a Tlaxcala y piensa, o los que están acá, los que nos ven acá, que es un lugar que vale la pena conocer turísticamente, pues vaya. ¿No? Si no, sí, vaya. Tiene una bonita plaza de toros, de momentos en los que ya los toros ya no son tan famosos, pero son aquí muy taurinos. Xochiqués, sí. Sí, no, gracias a ustedes, ya estamos como muy demasiado hablando. Por favor, compren el libro. Y pues gracias Juan Carlos por estar aquí, gracias a todos. Y pues saluden a la banda. Adiós, qué bonito. Gracias.